Amigos, amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a su programa La Escritura Habla. Le habla Mauricio y en esta ocasión vamos a estar con nuestro programa número 11 en La Escritura Habla. Y primeramente pasar a nuestros hermanos Edwin para que pueda dar sus saludos. Edwin, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, gracias por invitarnos a este programa y estamos aquí para que el Señor pueda utilizar nuestras voces y poder hablar de este tema tan interesante. Hoy tenemos con nosotros nuevamente como invitado a nuestro hermano George. Así que George, tus saludos. Gracias nuevamente por invitarme, perdón. Gracias por compartir conmigo este tipo de estudios. Ya es muy grato para mí estar aquí presente y poder compartir también el depósito de conocimiento de la fe que Dios nos ha dado a todos aquí. Amén, amén. Bien, en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesante. Vamos a situar entonces a nuestros oyentes. Hoy vamos a estar hablando de la Biblia. Vamos a hablar de su inspiración, autoridad, poder y suficiencia. Es muy importante entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, época conocida como postmoderna, estamos saliéndonos del modernismo ya, en la cual parece ser que toda clase o todo tipo de autoridad, normas, leyes o absolutos, la gente en general de la sociedad del día de hoy la quiere negar. Entonces, no vamos a estar hablando directamente sobre lo que es el tiempo posmoderno, sobre los absolutos, pero sí que tiene algo de relacionado. No vamos a estar hablando de que la Biblia tiene una autoridad, de que ha sido inspirada, de que tiene un poder y de que es suficiente, ¿no? Así que, bien, vamos a empezar para no ir perdiendo más minutos. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Edwin, hablemos entonces de la inspiración. ¿Qué quiere decir que la Biblia fue inspirada por Dios, Edwin? Bien, básicamente, Mauricio, que la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento recibieron una supervisión especial del Espíritu Santo, de manera tal que las palabras ahí registradas expresan la revelación de Dios. ¿Qué significa etimológicamente inspirada? Viene de in, que significa en, desde, y expirare, que significa soplar, respirar. Es decir, el Señor sopló la Biblia. Cada una de las palabras que están escritas en la Biblia fueron dictadas a la conciencia de los 40 autores que la escribieron. El Señor, de diferentes maneras, Lucas investigando, Juan en el Apocalipsis, arrebatado en el Espíritu, David inspirado poéticamente, Moisés recogiendo las tradiciones orales y escribiéndolas, consolidándolas, todos ellos en la multiforme gracia de Dios, el Señor les dictó la palabra. Ahora, el apóstol Pablo es bastante taxativo, para que no quede ningún cabo suelto, le escribe al joven Timoteo, ¿no? A este joven pastor de una iglesia complicada, y también nos describe a nosotros en 2 de Timoteo 3:16 y le dice algo, o sea, como para que de repente no se vaya a estar poniendo en tela de juicio la inspiración de la Escritura. Le dice: mira, Timoteo, te voy a decir algo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, respirada por Dios, dictada por Dios, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros creemos con el término inspiración
que la Biblia viene directamente dictada, cada palabra, de la suficiencia y la sabiduría de Dios. Amén, amén. Bastante completo, ¿no? Pero nuestro hermano George, ¿tienes alguna cosita que nos puedas añadir a esta definición inicial que nos está dando Edwin? No añadir, sino la complejidad de, más bien agregar a lo complejo que fue, que puede ser las escrituras solo por una sola palabra tan eterna que es, y como dijo el pastor Edwin, literalmente la sopló. Es decir, con ella fue la que dio vida a Adán, y con ella es la que nos está dando vida constantemente, mediante sus santos profetas, dicen las escrituras. Hay un autor, Lorenzo Tarola, que ya había mencionado, el cual menciona justamente los 40 autores, o más de 40 autores de las escrituras, y menciona cómo las escrituras tienen una sola idea central, una unidad de pensamiento que difícilmente va a ser encontrada en algún otro libro hace 500 años, ¿no? Pero aparte de 40 autores diferentes, aparte de que fue escrita en un lapso de 4.000 años, y aparte de que fueron escritas en 3 idiomas diferentes, mantiene una unidad de pensamiento. Entonces, no creo que no hay otro libro en el mundo que mantenga ese tipo de y esa unidad de pensamiento, que probablemente hablemos algo de él más adelante, tiene como raíz justamente la inspiración de un solo ser, el mismo Dios, el mismo Dios. Mira, Mauricio, yo estaba pensando en algo, ¿no? Ya que se habla, por ejemplo, en la modernidad del marxismo, tanto el marxismo de corte militar y político, que fue en Rusia y en China, que tuvieron su máxima expresión, y ahora el marxismo cultural como toda una plataforma para el feminismo, para la ideología de género, para el movimiento LGTB, en fin. Pero mira, el marxismo cultural, que más o menos fue diseñado y que está contenido en El Capital, que es el libro de Marx, que ha sido considerado como la Biblia del marxismo, ha tenido que ser revisado en diferentes oportunidades. Cuando el marxismo tuvo que ser aplicado a Rusia, como era insuficiente las teorías económicas y políticas de Marx, surgió el marxismo-leninismo. Cuando los chinos empezaron a hacer su revolución y quisieron aplicar el marxismo a la economía, no les salió bien, el leninismo al militar tampoco, y el marxismo se convirtió en marxismo, leninismo, maoísmo. Qué bárbaro. Ahora, cuando en la modernidad, en la era postmoderna, el marxismo ha querido ser aplicado, pero ya había sido derrotado económicamente, política y militarmente. Ahora, lo han recortado el marxismo, han cogido toda una tijera y han desechado el marxismo económico, el marxismo político, y ahora se han quedado con el marxismo cultural. Mira, un fenómeno de pensamiento reciente que ha sido pues recortada. Pero la Biblia no. Exacto. La Biblia no, viejo. La Biblia está ahí. La Biblia tiene un solo hilo conductor de pensamiento, y hace 2000 años que seguimos aplicando exactamente lo que dice la palabra en la iglesia de hoy, y no tenemos que aumentarle ni quitarle. Amén. Qué impresionante. Amén. Este bendito libro. Sí, es cierto, ¿no? Como otras ideologías han ido progresando, Mutan, en sus formas de sí. pensamiento, mutando, ¿no? Sí. Reorientándose. Exactamente. Cuando la escritura siempre se ha mantenido en su punto focal fijo, ¿no? Que es espiritual, y que tenemos a Cristo como centro de ella. Bien, vamos con nuestra siguiente pregunta. Bien, antes has nombrado 2 Timoteo 3:16, Edwin. Aquí dice que toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Bien, este versículo está hablando de toda la Biblia que hoy conocemos.
de los 66 libros que conocemos. El Nuevo Testamento está incluido en este versículo, en estas palabras de Pablo a Timoteo. Te comento que no. Cuando se habla de toda la escritura, se habla de la escritura ya preexistente. O sea, en una buena dosis de humildad por parte del apóstol Pablo, pero también de honestidad. Las cartas que él escribía, él no las integra a toda la escritura, porque bueno, o sea, no se creía digno, ¿no? Él decía, yo soy un abortivo, yo soy el último de los apóstoles. Entonces, pensar que en la cabeza de Pablo va a estar de que él también agregarse a la escritura, eso ni hablar. Pero en la actualidad, y después que ya se cerró el canon, hubo un personaje distinto de Pablo, que es el apóstol Pedro, un hombre con autoridad, definitivamente. Y él, cuando escribe su carta, precisamente en 2 de Pedro 3:16, mira qué coincidencia entre comillas. Diosidencia, ¿no? En 2 de Timoteo 3:16 habla toda la escritura, Pablo. En 2 de Pedro 3:16, Pedro, en una muestra de autoridad delegada del Señor, integra las epístolas de Pablo a la escritura, ¿no? Y lo voy a leer literalmente, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. O sea, todo lo que escribió Pablo, está diciendo aquí Pedro, vino de la sabiduría del Señor, de inspiración de Él y de boca de Él. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En este versículo se nota claramente de que Pedro incluye a la escritura las epístolas de Pablo. Entonces, para Pablo, lo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, como digo, en una muestra de humildad, no estaba integrado a la escritura, pero una autoridad apostólica como Pedro sí las integra. Y para nosotros, el canon, que es desde Génesis a Apocalipsis, pues esa es toda la escritura. Amén, amén. ¿Algo que quieras comentarnos, George? No, totalmente de acuerdo con eso. Me recuerdo en Lucas 24:27, camino a Emaús, y Jesús les responde: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, del Antiguo Testamento, y saltamos al 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Estamos de acuerdo en que el Nuevo Testamento prácticamente predica el Antiguo Testamento. Entonces, no hay razón para dudar de los escritos del nuevo canon, que más bien llamarles el mismo canon con todas las escrituras. Sí. Podríamos decir que la palabra de Cristo en esos textos que nos ha citado vienen a ser tan sinceras y verdaderas como cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Está haciendo una clara referencia al Antiguo Testamento, de la misma manera que Cristo está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Ambos están referenciando al Antiguo Testamento como la escritura, ¿no? Y luego ya como nuestro hermano Edwin ha aclarado a través de Pedro, el apóstol, es quien ya aclara y clarifica que las cartas de Pablo pues también son parte de estas escrituras, ¿no? Y componen todo el canon de la Biblia y el Nuevo Testamento, que es lo que nosotros hoy también tenemos. Bien, entonces tenemos claro que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Una autoridad como el apóstol Pedro dio credibilidad a las cartas del apóstol Pablo como escritura. Sigamos hablando de la inspiración
Dios sigue hablando, George, te pregunto a ti, ¿Dios sigue hablando hoy e inspirando nueva escritura? ¿Por dónde, perdón? ¿Por dónde empezar? De nuevo, espera, te lo planteo de nuevo la pregunta. Ok. Dios, a día de hoy, continúa inspirando nueva revelación, nueva escritura para el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir de eso? Me recuerdo al final, de hecho, los últimos versículos de las Escrituras en Apocalipsis. Hay una seria advertencia sobre aquel que trata de poner, Y aquí lo voy a leer, dice: por favor. y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esa advertencia es muy fuerte. Hay gente hoy en día que dice escuchar la voz de Dios de alguna u otra manera, y yo, perdón, voy a decirlo de esta manera, de forma irónica le pregunto, ¿y por qué no anota eso y lo incluye en las Escrituras? ¿Es palabra del Señor o no? Entonces, difícilmente voy a creerle a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ya con la evidencia que tenemos, es decir, nuestra miseria, nuestra salvación y las instrucciones para ser gratos con todo eso, están escritas en ya está todo escrito. Si por alguna casualidad llegamos a pillar, no sé, otro manuscrito, y así ha pasado, ha sido ese manuscrito comparado con el resto de las escrituras que ya se tenían, y se ha, como en el caso del apócrifo de Judas, se lo ha desechado. Entonces, el canon está cerrado. El canon está cerrado. Hoy Dios no está inspirando personas por ahí para que sigan escribiendo, no sé, la carta de Marcelino, capítulo 1, versículo 1, ¿no? A los cruceños. A los cruceños. Claro, Edwin, porque, por ejemplo, ¿qué nos podrías comentar respecto a hombres como Joseph Smith, por ejemplo, Joseph Smith, quien dijo ser iluminado, ¿no? Por un ángel, Moroni, que viene de parte de Dios y le dio nueva escritura, ¿cierto? ¿El libro del Mormón sería válido en este caso? Desde el punto de vista de la palabra, de ninguna manera. No se consideraría parte del canon. Y de Apocalipsis 22, 19 tampoco, ¿verdad? Porque estaríamos ante un Dios imperfecto, ante un Dios que falla y que se corrige, ante un Dios que necesita que alguien lo supervise y también que lo complemente, ¿verdad? O sea, ¿qué está haciendo, por ejemplo, en el caso que citaste? Joseph Smith le está diciendo: mira, Dios, me parece que hay cosas que tú no has tomado en cuenta. Entonces, aquí te las pongo. Te las voy a poner por escrito, ¿no? O sea, entonces el hombre sí falla. El código penal tiene que ser permanentemente regenerado. Es por eso que hay una característica interesante, por ejemplo, de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos sigue igualita hace 200 años. Simplemente le hacen unas enmiendas constitucionales. Simplemente la interpretan. Entonces es un poco como ellos están queriendo imitar a lo que es el canon cerrado de la escritura. Entonces, si no, no hablaríamos de infalibilidad. O sea, la escritura sería una escritura que falla y que tiene que ser revisada y corregida. Y tendríamos al Dios que la inspiró y que la creó permanentemente cometiendo errores y necesitando desesperadamente corrección. Bien, es evidente que tenemos entonces en la Biblia desde Génesis el principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acabamos con Apocalipsis y el cielo nuevo y la tierra nueva. Y acabamos con el Señor enjugando toda lágrima de nuestros ojos. No hay más en medio, no necesitamos más. Está el origen de la historia y el final de la historia, ¿no? Ya
El canon está cerrado y tenemos todo lo que el Señor ha querido darnos y se ha ido preservando, y creemos que Dios seguirá preservándolo hasta la venida de nuestro Claro. Señor Jesucristo. Y mira, Mauricio, ¿qué ha pasado con aquellos que se han declarado tener una nueva revelación? Que hay muchos. Claro, han llevado a las almas a la perdición. Hoy, por ejemplo, en las redes sociales está el caso escandaloso de esta institución que se llama La Luz del Mundo, ¿verdad? En donde también el apóstol decía que tenía revelación nueva, revelación fresca. Sectas religiosas, ¿no? Exacto, y si vemos a lo largo de la historia, pues todas aquellas personas que han querido agregar a la escritura han terminado mal. Han acabado mal. Bien, pasemos entonces, hemos ya podido revisar un poco lo que es la inspiración. Vamos a pasar a hablar ahora de la autoridad. Edwin, para todos los que nos escuchan, ¿qué quiere decir o qué es la autoridad de las escrituras? Bien, la autoridad de la escritura significa básicamente que primero que nada queda inspirada por Dios, como hemos dicho, y que dice exactamente lo que la palabra, lo que Dios quiere decir. Es decir, es una autoridad, tiene poder. El apóstol Pablo en Romanos nos habla de que el Evangelio es poder de Dios. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas del justo por la fe vivirá. La autoridad significa que la palabra de Dios tiene la capacidad para transformar. Autoridad significa poder para poder cambiar. Así como un alcalde, por ejemplo, están trazando una pista por un lugar que él no quiere. Él dice, no, por aquí no se va a hacer esta pista, se va a hacer por este lugar. Yo tengo la autoridad para hacerlo de esta manera. Entonces, así es la escritura, es decir, tiene esa capacidad, ese poder de transformar vidas, familias, pueblos y naciones. Bien, George, ¿qué nos podrías agregar a la autoridad de las escrituras? ¿Qué estamos diciendo nosotros cuando decimos que la Biblia tiene autoridad o que es autoritativa? Me recuerdo en Hechos 17:11 en Tesalónica, cuando el apóstol predicaba, estas personas lo primero que hicieron, y aquí voy a citar, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas, es decir, lo que el apóstol predicaba, era así, era verdad. Con la educación que tenía la gente en aquel entonces, no se creía a cualquier persona que venía. Es más, cuando me citaste a Joseph Smith, me hice acuerdo de las advertencias del apóstol Pablo. Si viene un ángel, o incluso un ángel de Dios predicándoles un evangelio diferente, sea anatema. ¿Qué se le vino a la cabeza a Joseph Smith? Yo creo que alguien le debió haber citado eso. Entonces, ¿qué ha sucedido con eso? Aquel que trata de ponerle más a las escrituras es que no está comprendiendo su autoridad. Su autoridad es dada porque alguien con la autoridad también lo ha dicho. Es decir, aquel que dijo hágase la luz también es el mismo que nos dice amen a su prójimo. Si la creación no obedeció, ¿por qué nosotros no deberíamos hacerlo? Creo que puedo resumir la autoridad en ese sentido. Podríamos decir entonces que la autoridad de Dios, que la autoridad de las escrituras viene a ser una norma legal para la iglesia, para el cuerpo de creyentes de Jesucristo, ¿ya?
una norma de práctica, es decir, sola escritura, por ejemplo, ¿no? Es nuestra autoridad de fe y de práctica. La escritura tiene autoridad porque Dios la inspiró. La palabra griega theonustos, que nos encontramos ahí en 2 Timoteo 3:16, significa que fue exhalada y hablada por Dios, ¿cierto? Entonces, la autoridad de la escritura viene a ser la autoridad de Dios. Como toda escritura ha sido inspirada por Dios, son las palabras de Dios hablando, y como nosotros nos debemos a Él, como nosotros debemos sometimiento a Él, somos sus siervos, por tanto, cada palabra de la escritura es autoritativa para nosotros porque es Dios hablando. John Piper tiene una forma peculiar de decirlo, ¿no? Cuando él dice algo como lo siguiente: si tú quieres escuchar a Dios hablarte audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Bien hecho. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, literalmente, son sus pensamientos, son sus sentimientos, son su verdad. Y Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De ahí entonces, ¿no? Concluimos pues que la palabra de Dios es autoritativa porque es Dios hablando. Siguiente, vamos a continuar entonces. La verdad que está bastante interesante el tema. Sigamos hablando de la autoridad de las Escrituras. En las iglesias de nuestros días, amado hermano Edwin, ¿se respeta la autoridad de la Escritura? ¿Cómo estamos en el tema de la autoridad de las Escrituras? Mira, antes de contestar esta pregunta, a mí lo que me gustaría es dar un pincelazo de por qué nosotros decimos que la Biblia es autoritativa. En primer lugar, porque hay evidencia interna. O sea, le abrimos la Biblia y de ahí misma, de las hojas de ella, se autoproclama. Ya hemos visto cómo tanto Timoteo como Pedro dicen que la profecía es inspirada por Dios, que la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo. Pedro añade que también las epístolas son parte de la escritura. Entonces hay una autoproclamación. En segundo lugar, hay una confirmación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajando en los corazones de los hermanos hace que nosotros confiemos en la escritura para salvación y para dirección. En Juan 16:13, por ejemplo, Jesús les dice algo bien interesante a los apóstoles. Le dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y es el Espíritu Santo que convence de pecado. ¿Qué más podemos hablar de por qué creemos que la Escritura es la palabra autoritativa de Dios? Porque también tiene una capacidad de transformación. Es increíble cómo personas de los bajos fondos sociales han sido convertidos en ciudadanos dignos a través de la escritura. Ahí donde la psicología ha fallado, ahí donde el psicoanálisis no ha tenido poder, la escritura ha triunfado. ¿Por qué más decimos? Porque es una palabra que no se contradice. Ahora, la escritura también tiene autoridad por evidencia externa. Y nada más voy a dar un dato. Durante mucho tiempo, casi durante más de 3000 años, se ha dicho que la guerra que Abraham tuvo con Kedorlaomer y los cinco reyes de Mesopotamia era una leyenda, un invento de los judíos con la finalidad de que a su héroe nacional lo pongan como un elemento o que lo pongan en un pedestal que no se merece. Pero mira, en 1960 hubo un descubrimiento impresionante. Descubrieron unas tabletillas de arcilla
en donde estaba escrito, en donde habían unos escritos. Y precisamente por primera vez en la historia hay evidencia de que el reino de Ebla existió. Y ahí, desde la otra parte del ejército derrotado, se escribe o se describe la derrota de los reyes por parte de Abraham. Es decir, hasta los enemigos de los judíos dan fe que ese fue un pueblo que existió. Y así por el estilo, podíamos hacer todo un programa de simplemente evidencia arqueológica. Exactamente, estaríamos hablando de evidencia arqueológica de la autoridad Bien. de la escritura. Bien, ahora, ¿qué ha pasado en este tiempo contemporáneamente? ¿Se cree en la autoridad de la palabra? ¿Cómo está? Mira, yo creo que se cree, pero a medias. Y creer a medias es ya no creer, ¿no? Porque la Biblia es bastante taxativa, y especialmente la palabra cuando nos habla de que no seamos, o el Señor le dice a la iglesia que no hay que ser ni fríos ni calientes, o sea, perdón, que somos fríos o que somos calientes. Se habla de que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros desde la Biblia analizamos las creencias actuales de la iglesia, vemos que el poder de la escritura ha sido socavada. Y podríamos decir que no se está creyendo en la escritura como una voz autoritativa. George, unos ejemplos nos podrías dar tú quizás de qué manera la escritura no está siendo autoritativa, qué tipo de práctica o quizás qué tipo de fraseología o predicación o literatura, alguna forma en la que tú hayas podido experimentar el hecho de que la escritura no está siendo autoritativa en el pueblo cristiano del día de hoy. 4 palabras. El Señor me dijo. El Señor me dijo. El Señor me dijo, pero es que eso es algo que escuchamos muy a menudo, ¿no? Sí. Es más, aquellos que creemos en la autoridad de las Escrituras somos menospreciados porque nosotros no escuchamos audiblemente la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, el Señor me dijo que haga esto o haga aquello o comparta con mi familia, y muchas veces lo que, entre comillas, el Señor le dice son cosas buenas, son cosas sanas, pero luego agarro las escrituras y puedo llegarles a mostrar, bueno, sí, también lo dice aquí en las escrituras, sí, pero a mí me lo dijo, pero a mí me lo dijo, y quiero remontarme, no solo con el Señor me lo dijo, sino me lo dijo tal persona. Muchas veces es tomada no como palabra de Dios, pero sí con mucha autoridad a las palabras de algún líder o alguna otra persona. Y yéndonos incluso hace 500 años a la época de la Reforma, recuerdo, los católicos no tenían la Biblia como principal autoridad, que tenían el papado y las tradiciones. Exacto. Y hasta ahora se las tienen así. Entonces, y ellos tienen incluso una especie de dibujito donde hay una persona sentada tranquila en 3 ladrillos que dicen Biblia, papado y tradición. No sé si le dicen papado. Y en el otro un pobre reformado sentado sobre un solo ladrillo que dice Biblia, cayéndose y tambaleándose. Entonces, para ellos no tienen esa autoridad. ¿Por qué? Porque creen que la palabra de Dios viene también a través del cura, viene también a través del papa, no solo a través de la Biblia, y que la tradición además ha aportado a la voluntad de Dios, incluso sobrepasando las mismas escrituras. Imagínate, es increíble, ¿no? Es verdad, se dice del papa que es el usurpador del trono de Cristo, ¿no? Y que se lo tiene como el vicario, como el mediador aquí en la tierra, ¿no? Usurpando la autoridad misma de la palabra. El trono de Cristo. Y de Cristo, ¿no? También quizás, yo poniéndome a pensar un poco, se podría decir que la autoridad es socavada en las iglesias evangélicas, por lo que tú has dicho, ¿no? Del Señor me dijo, muchos autoproclamados, iluminados y apóstoles,
pero también en frases o en cosas como ven a este evento o en este encuentro. Es tremendo. Solo en este lugar circunscriben el poder, la autoridad, el trabajo, la obra del Evangelio de Cristo, de la palabra, a una situación concreta, el evento, el retiro o la localidad o el pastor fulano de tal, como si solo se encontrara exclusivamente ahí. La autoridad ya no está en la Biblia, sino que está en ese evento momentáneo, en ese lugar, en ese retiro, ¿no? Quizás sería una de las formas también que en la iglesia les restan autoridad a la Escritura como algo que todos tienen cabida a alcanzar y a poder disfrutar en cualquier lugar. Simplemente bastaría con un corazón humilde abrir la Biblia y leerla, ¿no? Y consumir y alimentarnos de ella. Creo que podríamos incluso ampliar mucho la lista. El enemigo se ha dado las maneras para usurpar la autoridad de las Escrituras de una u otra manera, como por ejemplo en Estados Unidos, un predicador, Jackman Lee, me recuerdo, él decía que no deberían haber varias iglesias en una ciudad, sino una. Y él decía, esto es lo bíblico, es decir, no ves 2 iglesias en Tesalónica o en Roma, ves una sola. Y, oh, qué casualidad, la mía es la verdadera. No, eso es lo que él dice. Entonces las demás iglesias, no importa lo reformadas y sanas, y más sanas que las de él, por cierto, son falsas. ¿Por qué? Porque él piensa que la de ahí ha sobrepasado un poco, y es él mismo que dice, no tenemos doctrina, esto está mal. Es decir, su doctrina es no tener doctrina, principios. Y eso es una doctrina, entonces. Entonces esa es una doctrina, valga la aclaración. Él es incongruente con su frase. Esa es la lucha de la reforma. La reforma se dedicó a llevar a la fe de vuelta a las Escrituras. Eso fue por lo que luchó Martín Lutero, al fin y al cabo. Bien. Es que mira, al ser humano nos interesa que incluso Dios nos esté consultando las cosas. Nos gusta nosotros solo ser los intermediarios del Señor. Y en esta época postmoderna, en donde, por ejemplo, las sectas hindúes, en donde ahí sí hay un gurú, y muchas veces de los predicadores cristianos hemos hecho, o muchas iglesias han hecho gurús, y bueno, y ahí viene cuando la Escritura es sustituida y la voz del pastor o del predicador tiene aún mayor peso que el peso de aquellas personas que fueron inspiradas por el Señor. Amén, amén. Bien, continuemos. Vamos a hablar del poder de la palabra, de la Biblia. Continuamos, hemos estado hablando de inspiración, hemos tocado la autoridad. Vamos a hablar ahora del poder. George, empiezo por ti. El poder de la palabra. ¿Qué queremos decir? ¿Qué referimos cuando le decimos a una persona que la Biblia tiene poder o que la Biblia es poderosa? ¿A qué nos estamos refiriendo? Las Escrituras han sido a lo largo de la historia mal interpretadas, como con varios temas. Pero si tomamos en cuenta el tema principal, que es la miseria del hombre y su redención, entonces, tal y como la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, quiero empezar por ahí, si no es encaminarlo. La palabra de Dios tiene poder para salvar a las personas. Amén. Porque es inspiración de Dios. Nuevamente, es que siempre terminamos en Dios. Empieza en Dios, en Cristo, y termina en Cristo. La Biblia es diocéntrica y cristocéntrica, ¿no? Gira alrededor de él, de Cristo y del Señor, ¿no? Exactamente. Entonces el poder de la palabra de Dios, que recae en Dios mismo, salva a las personas. ¿Por qué? Porque les informa sobre su naturaleza caída y cuál es la respuesta, qué es el plan que Dios al final hizo para redimirlos. Y el Espíritu Santo, en su poder y autoridad, trabaja sobre el corazón de la persona que recibió esta palabra eterna. Amén, amén, amén. Edwin, ¿qué nos puedes decir sobre el poder de la Escritura? Escritura? Bueno, ya George lo ha dicho con claridad, y
Pablo también, ¿no? En Romanos 1:16, que es poder de Dios para salvación. Y quizás el milagro más grande que haya en la actualidad es que un hombre tan pecador y caído como somos nosotros pueda acercarse a un Dios tan santo y bueno, ¿verdad? Entonces, y esa unión es el Evangelio, esa unión es la palabra. Pero mira, pero no solamente tiene poder para salvación, sino también tiene poder para justificación, poder para santificación. Por eso es que cuando Jesús ya está orando, ya la última oración que hace antes de ir al Gólgota, en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El poder de la Escritura también reside en que gracias a la Escritura nos mantenemos santos. Desde los puritanos hasta el día de hoy, de los puritanos modernos y de los maestros de la Biblia, dicen lo siguiente: que el más grande milagro que puede existir en la actualidad es que el Señor toma de todo un mundo pecaminoso, sucio, caído y depravado a un hombre, lo limpia y lo santifica. Y otra vez lo pone a ese mundo depravado. Y este hombre no se contamina, sino que mantiene su pureza. Es como si que de pronto una camisa totalmente blanca sea revuelta en un lodo, viene la ama de casa, la lava, la seca y la deja totalmente blanca y la vuelve otra vez a meter al lodo y ahí está el milagro. La camisa sigue blanca. Sin mancha, ¿no? Sin mancha. Difiere mucho este poder del que me están hablando tú, Edwin y George, de lo que quizás algunos de los que nos están escuchando ahora hubieran imaginado cuando yo hablé de poder. Es probable que algunos de nuestros oyentes, cuando hice la pregunta de qué significa que la Escritura es poder, hubieran pensado ellos en milagros, ¿verdad? Sanidades, en dones espirituales visiblemente extraordinarios. Y para nada, por lo que acabo de oír de sus bocas, para nada ha sido ese el énfasis o el punto principal, sino que la Escritura es poderosa para salvar almas pecadoras, ¿no? Es poderosa para mostrarle, enseñarle su necesidad, es decir, su pobreza espiritual, la situación en la que se encuentra la persona, y luego es poder para aplicar esa salvación, que es lo que nos dejó claro aquí George. Y por otro lado, Edwin, tú nos has aclarado que es poderosa para santificar a esa persona que ha sido salva. Y que el milagro es tan grande que después de limpiarla, como una ama de casa limpia un trapo blanco, ¿verdad? Luego esa persona es depositada nuevamente en el mundo pecaminoso, impío, y se la preserva santificada y en pureza por el poder de la palabra de Dios, ¿no? Por la esencia que emana de la Escritura, que de nuevo fue inspirada por Dios. Claro que el Señor tiene momentos de hacer milagros concretos para nosotros, bendiciones para su iglesia, momentos determinantes. La Escritura está repleta de esos milagros, pero el punto principal y el milagro más grande, hemos quedado de acuerdo aquí, es la salvación del ser humano. Exactamente. Amén. Mira, Mauricio, ¿dónde reside esta distorsión del concepto de poder para la generación actual? Que nosotros tenemos el concepto de poder que nos da Hollywood y que nos da Disneylandia. Es el superhéroe, el que lo hace todo, el soldado que se enfrenta a un ejército de 1000 malos, los mata a toditos y él sigue ileso. Pero claro, el poder, el concepto de poder que está en la Biblia es básicamente el poder imperial, en donde era capacidad para hacer tal cosa. Porque por ejemplo, el emperador mandaba un decreto y lo que estaba haciendo es habilitando para que se haga alguna tarea, ¿no? En la Biblia,
Poder significa capacidad para cumplir el objetivo. Amén. Amén. Bien. Vamos a seguir entonces. Hemos estado hablando del poder de la palabra y lo maravillosa que es para la salvación del alma humana, ¿verdad? Del pecador. ¿En qué lugar quedan? Pregunta para ambos. ¿En qué lugar quedarían entonces los demás libros sagrados que alegan tener también ese poder? Ya hablamos del libro del Mormón un poquito, pero podemos volver a sacarlo. Ahora podemos traer a colación el Corán. Pudiéramos hablar un poco de los escritos de Elena G. White, de los adventistas, y pensar si la escritura es autoritativa y poderosa, ¿en qué lugar quedan estos libros? Si la respuesta es larga, es corta, ustedes vean. Pero, George, ¿qué opinas? ¿En qué lugar quedan estos libros? ¿En qué lugar quedan estos libros? Hay bastante evidencia, como dijo el pastor acá, presente el pastor Edwin. La evidencia interna y externa tiene mucho que ver con esto. Para empezar, si quedamos de acuerdo con que Cristo en verdad es la culminación del plan del Señor para redimir a las almas y solamente por medio de Cristo, entonces las únicas escrituras que hablan sobre Cristo como autoridad y como único medio de salvación son nuestras escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Me parece que el Corán habla, reconoce a Jesús como un profeta, pero no como un medio de salvación. Además, vale aclarar, me parece que las escrituras, la Biblia es la única escritura en el mundo que habla sobre lo perverso que es el hombre. Otras escrituras no hacen eso, sencillamente no pueden poner al hombre contra la pared con su pecado y decirle: has ofendido a Dios. ¿Tienen alguna especie de método de salvación o serán solo 144,000 como tienen algunas personas por malinterpretar las escrituras? Pero la gran evidencia interna con respecto a eso es tan clara, y al igual que el pastor Edwin, me gustaría entrar, tal vez sea así para otro programa, me gustaría entrar al área de la evidencia arqueológica que existe sobre las escrituras, que no la tienen otras escrituras. Probablemente, si Dios quiere, en un futuro pudiéramos tener algún programa para hablar sobre las evidencias, ¿verdad? Edwin, ¿alguna cosita que quieras decir referido a esto? Básicamente que los demás libros, por ejemplo el Corán islámico, el Popol Vuh de los mayas, los escritos de Confucio y de Buda, ninguno de ellos, hermano, hasta donde sé, ¿no?, se atribuyen poder y autoridad. Por ejemplo, el Corán es un conjunto de suras en donde son básicamente consejos para vivir una vida que luego ya te va a llevar a disfrutar ahí de la compañía de Alá y de las vírgenes que se te van a asignar, pero nada más. Además, el Corán es bastante limitado en el sentido, bueno, que hay que memorizarlo en árabe, ¿no? Porque Alá habla árabe. Por eso... No es políglota. Exacto. El Popol Vuh son historias, cuentos, fábulas que si las vamos a examinar con evidencia arqueológica no tienen ningún autoridad y tampoco pretenden serlo. Los escritos de Confucio y Buda son escritos filosóficos, como son consejos para vivir una vida mejor. Que por cierto, Confucio y Buda ambos eran ateos. Y fundaron unas religiones ateas, sin creencias de divinidad. Exacto, sí, mira, hay un científico que dice que más o menos comparado con la Biblia, especialmente los escritos de Confucio y de Buda, son los más parecidos a un libro de cocina. Wow. Donde te dicen, porque te dicen cómo preparar el plato, ¿no? Pero no te dicen, bueno, la verdad, sino ellos te dan los ingredientes y la preparación para que tengas una buena vida, ¿no? Y fueron hombres que buscaban la verdad, que buscaban el camino, que buscaban la luz. Sí. Y tenemos nosotros en la palabra del Señor
a Cristo Sí. diciendo, yo soy la verdad, Exacto. yo soy la luz del mundo, Claro. yo soy el Claro, camino, ¿verdad? claro. Amén. Bien, vamos a seguir, que por falta de tiempo nos quedan un par de preguntas y a mí me gustaría que pudiéramos abarcarlas todas, así que el tema da para mucho, para hablar de muchas cosas, pero tenemos que continuar. Entonces, último punto del tema de hoy, del día de hoy. Edwin, la suficiencia. Ujú. Suficiencia de las escrituras. ¿La Biblia es suficiente? Bien. Dos preguntas, o una en dos. ¿Para qué o qué es suficiente la Biblia? Mira, básicamente la Biblia es suficiente para la salvación, para la santificación, para la restauración del alma, para tener unas bases claras para dirigir el buen caminar cristiano, la Biblia y el hogar. Por ejemplo, en el Salmo 119, 6 y 7 dice lo siguiente: de un extremo a los cielos es su salida y su curso es del término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Habla del sol como una creación de Dios, pero también habla de la Biblia como la creación de Dios casi al mismo nivel que el sol. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, obviamente, si yo quiero hacer un experimento sobre física molecular, tendré que irme a un libro que me hable del tema. O si yo quiero escribir una narración, hay técnicas que me van a ayudar. Pero por eso, la Biblia no es que pretenda ser el libro sabelotodo, sino que hay un camino específico, el camino espiritual, para restaurar el alma, para llegar a la salvación, que eso es válido, es suficiente para eso. De ninguna manera, por ejemplo, la Biblia pretende ser un libro como en su fanatismo los musulmanes del siglo X lo ponían, ¿no? Resulta que la biblioteca de Alejandría era una de las bibliotecas más impresionantes del mundo. Allá habían escritos hasta de 3.000, 4.000 años. Cuando Alejandría es tomada por los musulmanes, lo primero que hace el líder, el general, es quemar toda la biblioteca. Y le dicen, oye, pero ahí está toda la sabiduría del mundo. Dice, no, el Corán es suficiente. Pero claro, vemos que el Corán es un libro que tiene muchas deficiencias. Entonces, nosotros como cristianos creemos que la Biblia nos diseña el camino espiritual y es suficiente, como he dicho, para la salvación y para el manejo de la iglesia, del hogar y de nuestra vida espiritual. George, entonces con lo que ha dicho aquí nuestro hermano Edwin, ¿la Biblia es suficiente, te pregunto, es suficiente para enseñarnos cómo manejar nuestras finanzas? ¿Es la Biblia suficiente para cómo enseñarnos a ser padres o hermanos? ¿La Biblia es suficiente para ayudarnos a ser mejores maridos? ¿La Biblia es suficiente para las diversas áreas que nosotros nos encontramos en la vida? ¿O necesitamos de otra cosa más? Un tema muy importante en el día de hoy sobre el tema de la psicología, por ejemplo. Necesitamos la psicología para poder ayudar a un joven o a una joven, a un hombre adulto que está pasando depresión o cansancio o agotamiento o algún tipo de depresión psicológica, como se le llama. ¿Es la Biblia suficiente o necesitamos a alguna otra cosa de fuera? Ok, por partes. En las escrituras he encontrado hasta instrucciones sobre cómo cultivar mejor una que otra planta. Como agrónomo, antes de conocer al Señor,
enterarme de eso fue genial. Es decir, no solo éticas, sino también hay algunas prácticas culturales que son ricas en eso, ¿no? Dejar descansar el suelo para que dé mejor para la próxima vez, ¿no es cierto? Solo por dar un ejemplo, pero luego con respecto a la ética, es más que suficiente. Me refiero a lo siguiente. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo empieza con así que en el versículo 1. Es decir, después de todo lo dicho, en los primeros 11 capítulos, que fue prácticamente doctrina, es decir, que fue prácticamente principios. Ahora esta debe ser su manera de vivir. La aplicación de los principios. Exactamente. Hay un antes y un después en el capítulo 12 de Romanos, donde nos muestra cómo tiene que ser nuestra ética, pero con la base de lo que ya se presentó. Exacto. Bien. Entonces, sí, es así. Es suficiente para cómo ser buenos padres, eso lo vemos en Efesios, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos esposos, cómo tienen que ser las autoridades en nuestras iglesias, cómo tienen que ser los líderes, cómo tienen que ser los sobrevedores, cómo tienen que ser los diáconos. En última instancia, eso no tiene que... no solo ellos tienen que ser irreprensibles, nosotros los feligreses no podemos ser reprensibles. No, todos. Es decir, nuestra ética, todo lo que vivimos, la forma buena en la que el nombre de Dios no es manchado, está en las Escrituras. Podríamos concluir entonces de la siguiente manera. La Escritura es suficiente en todo lo que atañe a la ética, la moralidad y sobre todo, aunque no lo estoy diciendo en primer lugar en este orden, pero sobre todo, la espiritualidad. Entonces, la Escritura no necesita de fuera nada para llevarme a la salvación o llevarme a la santificación. No necesita de nada fuera para enseñarme cómo vivir con una ética sana y verdadera sobre todo, porque Cristo nos las enseña. O una moralidad sana o verdadera, porque la palabra de Dios tiene toda ética y moralidad para nosotros. Sin embargo, la Escritura no es suficiente para enseñarnos, por ejemplo, a hacer un edificio de 49 plantas. Necesitamos arquitectos e ingenieros, ¿verdad? Entonces, en todo lo que atañe a la ética, la moralidad y la espiritualidad, la Escritura es suficiente y no necesitamos de nada ni de nadie más, ¿verdad? Perdón, sé que estamos cortitos de tiempo, pero la última parte que tocaste fue la psicología. Me parece que oí de un pastor que trató de aconsejar a una pareja que se estaba por divorciar y bueno, les dijo, uno de ellos le dijo, no me hable de Cristo, dígame cómo arreglar mi matrimonio. Entonces él enojado le dijo, creo que los voy a derivar a un psicólogo. Aquí no me va a corregir si me equivoco. El pastor Edwin sabe que la psicología es antropocéntrica. Es decir, no, es alrededor tuyo, sí, pero no es tu culpa, fuera de tus padres, o fue de esta persona que te hizo daño en tu niñez, o fue de esta. En cambio, las Escrituras vienen y te dicen, no, es tu culpa. Es tu pecado. Es tu pecado que ha ofendido a un Dios que es santo, santo, santo. Entonces, las Escrituras, aquellos que no piensan que la Escritura es suficiente, y así dicen los psicólogos, dicen no deberían los pastores agarrar problemas como esos sin mandarlos primero con nosotros, dicen los psicólogos. Ok, nosotros tenemos esa parte con las iglesias, pero los pastores con su Biblia no son suficientes. Eso, no es lo que dicen las Escrituras. Bien, amén. La palabra de Dios es suficiente y el psicólogo tendrá otro trabajo, quizás con los impíos, ¿verdad? Pero para un creyente, la Escritura tiene todo lo que necesita para que el hombre de Dios sea instruido, enteramente preparado para toda buena obra, restaura el alma y nos llena el gozo nos llena el corazón de gozo también. Siguiente pregunta. Ya hablamos de lo de la psicología. Ahora, en realidad nuestra última pregunta, señores, vamos allá. ¿Cómo vemos, en cuanto a la suficiencia, cómo vemos a la iglesia cristiana aquí en Bolivia? Edwin, tú llevas mucho tiempo aquí, tanto en Santa Cruz, unos cuantos años, y en La Paz has pasado muchos años. George, llevas toda tu vida aquí en Bolivia. No sé,
cuánto tiempo, no me lo has dicho, cuánto tiempo llevas desconvertido, pero en los años que ustedes llevan aquí y en el andar y conocer iglesias, ¿cómo ven el tema de la suficiencia? Primero, ¿es conocida? Segundo, si lo fuera, ¿es respetada, aplicada? O el peor de los casos, ni conocida, ni respetada, ni nada. ¿Cómo está la iglesia cristiana en el día de hoy? Mira, ya que básicamente hemos tenido una iglesia que ha sido fundada, la iglesia cristiana, por nuestros hermanos pentecostales, con una serie de dificultades y deficiencias, especialmente de tipo doctrinal, pues la suficiencia es poco conocida y también poco practicada. Gracias a Dios que en los últimos tiempos, más o menos desde hace poquito tiempo, de los últimos 10 años por lo menos, y exagero, hay una corriente que está reivindicando la escritura como el centro de la práctica y de la fe. Entonces, realmente si nosotros tomamos una fotografía a la situación actual de la iglesia en Latinoamérica, vamos a ver pues una iglesia antropocéntrica, una iglesia que ha dejado el evangelio bíblico y que ha colgado y que ha puesto la Biblia en el estante para empolvarse y está utilizando otro tipo de métodos. Pero en medio de esa dificultad hay una creciente iglesia que emerge de la oscuridad y que está reivindicando la escritura como la luz de la práctica y de la fe. Entonces, hay una pequeña luz, mi querido Mauricio, y este programa precisamente quiere ser eso, ¿no? Parte de eso, ¿no? Parte de esa luz que se está reflejando en Latinoamérica. George, ¿qué nos puedes decir en tu experiencia aquí en Bolivia? Bueno, no puedo decir que es una coincidencia, pero durante bastante tiempo yo diría que tengo en los caminos del Señor aproximadamente un poquito más de 10 años. Y en esos 10, 7 de esos 10 o un poco más, incluso 8, han sido en una iglesia formada en casa, que no teníamos iglesia amiga, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tampoco había en otras partes alguien quien se tomase tan en serio. Y sí lo habían, porque habían algunas partecitas, algunos nodos, algunos focos, no estábamos conectados. Voy a decirlo de esta manera. Harán 2 años o un poco más que ha habido una especie de despertar, tal como otros pastores lo están presenciando también alrededor del mundo. Ha habido alguna especie de avivamiento, en el buen sentido de la palabra, por favor, no se malentienda, que ha puesto en su mayoría jóvenes a investigar qué es lo que dicen las escrituras, y ese deseo es porque se han dado cuenta que las escrituras tienen la autoridad y la suficiencia para saber todo lo que tenemos que saber con respecto a la salvación, nuestra vida cristiana y quién es Dios al fin y al cabo. Así que, ¿cómo van las cosas aquí en Santa Cruz y en realidad en Bolivia? Pues a su buen ritmo van subiendo. Cada vez aparecen más programas como en el que estamos ahora. Cada vez aparecen más iglesias que se conocen entre sí, que hay una especie de comunidad, aunque no compartan todo doctrinalmente, pero sí comparten la misma fe. Sí, estoy muy contento de estar en este tiempo. Amén, amén. Entonces se puede decir que vemos, o que ustedes observan, que hay, al menos aquí en Santa Cruz, como que una pequeña corriente levantándose, sí, de hermanos, de predicadores, de líderes, que están empezando a desempolvar a Santa Cruz, al primeramente ellos haber desempolvado sus Biblias, y ahora la están proclamando. Yo conozco de hombres, no muchos, pero sé que hay hombres bolivianos en el extranjero
que están preparándose en Europa, algunos hermanos que pude conocer hace un par de años allí, y que quién sabe si por la gracia de Dios dentro de poco tiempo o mucho arriben otra vez a Bolivia, serán hombres que podrán ser utilizados en el futuro. Dios está preparando hombres para nuestra nación, ¿no? Se ve. Y está levantando iglesias emergentes que están teniendo esa comunión, que es importante, doctrinal sana y de amor, ¿no? Y de unidad. Qué bueno que entonces estas iglesias, a las cuales nosotros pertenecemos a unas de ellas, cada uno en nuestras congregaciones, podamos ser, al menos acá en Bolivia, y a través del programa para fuera de Bolivia, internacionalmente, pero que podamos ser ese agente que pueda dar a conocer la autoridad, la suficiencia, la inspiración, el poder de la palabra de Dios. Amén. Que si los oyentes quieren, en Bolivia, quieren ir a algún lugar, una iglesia, tras un predicador donde puedan escuchar a un hombre de Dios, que cree en la inspiración de la palabra, que cree en su autoridad, que cree en su poder y en su suficiencia, puedan confiadamente ir a cualquiera de nuestras iglesias y ellos puedan sentir que realmente allí la palabra de Dios es tenida en suma y alta estima. Amén. Bien, hermanos, esto es todo por hoy. Hemos terminado de conversar, de examinar lo que es la Biblia y todos sus componentes de inspiración, autoridad, poder y suficiencia. Voy a dejar a nuestro hermano Edwin que se pueda despedir, y a George también. Y luego estaremos presentando quizás un poquito de lo que vamos a hablar la semana siguiente. Edwin, tus últimas palabras. Muchas gracias, amigos, por dispensarnos sus oídos para poder edificarnos, conversar. A nosotros nos gustaría que usted nos describa. Ahí abajo está la sección de comentarios. De los comentarios que nos pueden enviar, ¿no? Y esperamos que haya sido de edificación este programa. Bien. George. Bien, gracias primeramente a los que nos oyen. Gracias, Mauricio. Gracias, Pastor Edwin. Y gracias a Dios que ha permitido que podamos estar en este lugar sentados para compartir sobre su palabra y para estar aportando con el avivamiento que mencioné hace poco. Amén. La semana que viene estaremos abarcando un tema sumamente importante relacionado con la escritura también. Otra vez estaremos hablando con el hermano Edwin y estaremos viendo lo que es la Biblia nuevamente, pero en esta ocasión vamos a ver su desarrollo, vamos a ver su composición, vamos a ver sus libros, sus autores, vamos a ver su autoridad desde el punto de vista histórico, ¿verdad? De los libros. Así que todos aquellos que quieran seguir aprendiendo sobre la palabra del Señor, los invitamos a que puedan estar atentos a nuestro siguiente programa. Yo soy Mauricio, su servidor. Dios los bendiga y será hasta el próximo programa de la Escritura Habla.